Amén. Yo quiero comenzar diciendo en esta mañana que Dios es bueno, que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Y que no importa lo que estemos pasando, el truco es no mirar lo que está alrededor de nosotros. Porque si lo vemos, nos vamos a caer, nos vamos a dar un estrellón que no nos vamos a poder parar. Y acuérdense que Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios sobrenatural. Y las cosas de Dios, como dijo Antonia cuando estaba aquí arriba, no tienen explicación. Perdón. Lo que es ilógico para nosotros, para Dios no es nada. Por eso nosotros tenemos que dejar todo en las manos de Dios y dejar que Él haga como Él quiere. Amén. Con cada uno de nosotros y con cada situación que estemos pasando, porque yo entiendo que hay un plan detrás y un propósito detrás de quizás de algo que quizás ahora estamos viendo como un problema, como una dificultad, pero después vamos a aprender, nos vamos a dar cuenta con el tiempo y en el tiempo de Dios, que Dios siempre estuvo ahí y que Dios siempre nos estuvo bendiciendo y que Dios nunca nos dejó solo, que eso es lo más importante. Amén. Y en esta mañana yo voy a traer una palabra, está en Marcos 2. Amén. Pero quiero comenzar diciendo, esta historia se trata de la historia de un paralítico. Amén. Un paralítico que estaba en Capernaum. Era una persona que físicamente estaba paralítico. Y muchas veces nosotros espiritualmente estamos paralizados. Nos dejamos paralizar, nos dejamos llevar de la situación, porque a veces nos enfocamos más en el problema que en el que tiene la solución a las cosas de nosotros. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que tener una base para nosotros poder saber cómo es que nosotros vamos a resolver las situaciones, o mejor aún, cómo es que el Señor va a resolver las situaciones de cada uno de nosotros, porque a veces nos olvidamos de que Dios está ahí y que Dios está con nosotros en todo segundo y en toda la situación de la vida de nosotros. Amén. Yo quiero comenzar, si se pueden poner de pie. Está en Marcos 2 y voy a leer del verso 1 al 12. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra: entró Jesús otra vez. Repita conmigo, otra vez. Otra vez. En Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho
salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Amén. Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, estoy aquí delante de ti pidiéndote que seas tú dándome sabiduría, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, para yo poder llevar esta palabra, Padre, y este mensaje que tú has querido, Señor, que se traiga para cada uno de mis hermanos. Señor, a ti toda la gloria en esta mañana, Padre, a ti toda la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Y yo comencé diciendo en esta mañana que a veces, aquí estamos hablando de una persona que físicamente estaba paralítica. Pero hoy vamos a hablar de que nosotros muchas veces espiritualmente nos paralizamos y dejamos el plan del Señor porque tenemos miedo. Amén. El verso 1 dice que Jesús entró, dice aquí, Jesús entró otra vez. Y cuando Jesús entra, cuando Jesús llega, todo cambia. Cambia todo en nuestras vidas. Tenemos esperanza, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Amén. Entonces quiere decir que ya Jesús había estado ahí en ese lugar. Como ha estado muchas veces en la vida de nosotros. Como cuando recibimos a Jesús y lo dejamos entrar en nuestro corazón. Y a veces los problemas y las circunstancias nos alejan y nos olvidamos de que Él está ahí. Dice la palabra que Él entró en esa ciudad y entró otra vez. Estaba en Capernaum. Capernaum significa en hebreo que es una ciudad de consuelo. Y consuelo significa descanso y alivio a la pena que aflige el ánimo. Jesús entró otra vez, había estado en ese lugar y Jesús llegó a cambiarlo todo. Y Jesús llegó a un lugar donde había una ciudad que necesitaba de Dios, necesitaba consuelo, así como estaba el paralítico, ¿verdad? Pero oigan esto, cuando yo leí, y quiero comenzar diciendo que el tema de esta prédica yo le puse que no te paralice el proceso. Amén. 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 Entonces dice aquí, yo dije, déjame buscar qué significa paralítico. Pero paralítico no estaba, pero sí parálisis. Y parálisis significa, es la detención de cualquier actividad o proceso. Por eso yo dije que muchas veces nosotros estamos paralizados en medio de un proceso que el Señor está permitiendo en nuestras vidas porque Él quiere cambiar algo en nosotros. Amén. Dice que Jesús volvió a entrar de nuevo. Ya Jesús había estado ahí. Y Jesús muchas veces ha entrado en nuestra vida y ha tenido que volver a entrar. ¿Para qué? Para darnos consuelo, para darnos ánimo. Porque nosotros a veces nos afligimos por medio de las circunstancias, por medio de los procesos. Y no entendemos que la Biblia dice que en este mundo íbamos a tener que aflicciones. Amén. Y muchas veces nosotros no entendemos ni conocemos eso porque no estamos pasando tiempo en la palabra, porque no estamos leyendo la palabra, no sabemos cuáles son las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces Jesús volvió de nuevo y entró a ese lugar donde Él estaba, como Él ha entrado en la vida de nosotros, y que muchas veces ha tenido que volver a entrar porque nosotros nos hemos olvidado que Él nunca se ha ido. Amén. Jesús nunca se ha ido. Hay un momento donde tenemos un silencio de parte de Dios. Y en ese silencio de parte de Dios, Dios está probando nuestra fe. Porque tenemos que creerle a un Dios que no estamos viendo con nuestros ojos. Tenemos nosotros que desarrollar nuestra fe y entender que Dios siempre está ahí. Jesús nunca nos ha dejado solo. Y menos aún cuando ya nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice el verso 2
que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que cuando ellos vieron que Jesús volvió a ese lugar, la multitud se juntó de una manera que ya no cabían en el lugar donde estaba, pero Jesús seguía predicando la palabra. Aquí estamos viendo nosotros en el verso 2 un obstáculo para llegar a Jesús. El lugar estaba lleno, no había ni dónde pararse. Y a veces nosotros, cuando vemos un obstáculo o algo que nos impide llegar a Jesús, abandonamos. Habiendo nosotros conocido a Jesús, nosotros nos olvidamos de que Jesús está ahí en la vida de nosotros, de que ya Jesús nos salvó, de que ya Jesús nos perdonó. Entonces nosotros nos olvidamos de que ya todo el pasado quedó atrás, ya todo es nuevo. Nosotros no podemos comenzar a mirar los obstáculos, no podemos nosotros dejarnos paralizar. ¿Por qué? Porque vamos a perder la bendición. Y dice la palabra que nuestra fe va a ser probada. Amén. Dice la palabra también que si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Oye, ¿qué tanta fe el Señor necesita? Solamente del tamaño de un granito de mostaza. Quiere decir que muchas veces nosotros no llegamos ni a eso. Muchas veces nosotros estamos vacíos, muchas veces nosotros estamos caminando, pero a veces nos estamos dejando llevar más de la situación que de la fe en Jesús. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra vista en Dios, que es el creador, el hacedor de todo lo que está aquí. Entonces, si Dios fue el que creó el cielo y la tierra y todo lo que habita en ella, ¿por qué nosotros muchas veces le dejamos de creer, aun cuando vemos una situación por más pequeña que sea? Porque hay momentos que hay situaciones que nosotros las vemos y nos dejamos caer, caemos, nos debilitamos. Pero qué bueno, porque le servimos a un Dios de poder, a un Dios de misericordia, que como dice aquí en el verso 1, volvió a entrar de nuevo. Dios solamente está esperando que tú vuelvas a llamarlo. Dios está ahí como hizo Jesús. Jesús volvió de nuevo a un lugar que necesitaba consuelo, un lugar que necesitaba paz y tranquilidad. Y dice la palabra que Él volvió. Pero dice la palabra que donde Él estaba, había tanta multitud que no se podía nadie acercar a Jesús. Dice aquí, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en las puertas. ¿Y de qué hacía Jesús? Les predicaba la palabra. Amén. Amén. Entonces no podemos dejarnos paralizar. Tenemos que tratar de seguir caminando. Tenemos nosotros que mirar las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. Nosotros entender que las cosas de Dios no tienen explicación. Que no podemos nosotros razonar la fe, ni cómo Dios va a resolverte el problema, ni cuándo lo va a hacer. Solamente nosotros nos toca dejar que sea Dios que trabaje. Amén. Amén. Dice en el verso 3 y 4, dice la palabra: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. En la Nueva Versión Internacional dice llevaban a un paralítico. Llevar significa introducir a alguien en el favor o amistad de otra persona. Esos 4, dice aquí, eran 4, dice la palabra. Dicen que ese paralítico los llevaban eran 4 personas. Esas 4 personas ya conocían a Jesús, ya conocían el poder de Jesús. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban llevando al paralítico para ser introducido ¿a quién? A Jesús. Porque ellos sí sabían que Jesús podía salvarlo. Esos 4 que estaban ahí estaban llevando a su amigo para que su amigo ¿qué? Fuera sano, fuera salvo, porque ellos ya conocían del poder de Jesús. Pero cuando llegaron allá, y qué bueno sería nosotros tener
unos amigos, unas personas que cuando estemos caídos, que cuando estemos paralizados, nos lleven a nosotros a los pies de Jesús. Eso fue lo que hicieron conmigo. Y yo sé que fue lo que hicieron con muchos de los que están aquí. En un momento donde ya yo no podía caminar, donde ya yo no podía levantarme, donde yo solamente lo que quería era estar acostado en una cama y no mirar hacia afuera. Estaba deprimido. Estaba deprimido, pero no vinieron 4, vino uno. Vino uno con una palabra de parte de Dios que me levantó en ese momento. Así como ha llegado gente a tu vida, igual que esos 4 que llevaban ese paralítico. ¿Para qué? Ellos lo llevaron para que ellos fueran introducidos y fueran alcanzados por el poder de Dios. Amén. Dice el verso 4. Que no podían acercar, y dice aquí, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo, ellos hicieron un agujero. ¿Para qué? Para poder traer a su amigo. Amén. Quiere decir que ellos no miraron la situación que estaba pasando. Amén. Ellos no miraron los problemas ni las dificultades que habían para llegar a Jesús, porque ellos sabían que Jesús podía sanarlos. Amén. Dice la palabra, ellos hicieron algo que muchas veces nosotros nos olvidamos de hacer. Y yo siempre que oro, siempre digo lo mismo, que tenemos que caminar por fe y no por vista. Dice 2 Corintios 5, verso 7, dice: porque por fe andamos y no por vista. Amén. Quiere decir que esas 4 personas, cuando fueron al lugar llevando a su amigo, ellos no vieron la dificultad. Ellos no vieron que se veía imposible llegar a Jesús. Ellos no vieron que su milagro tenía un obstáculo. Ellos decidieron seguir caminando y buscaron toda la salida que habían para llegar donde el que le iba a dar el milagro. Amén. Entonces ellos estaban convencidos de que si llegaban a Jesús, el milagro ya estaba hecho. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a entender que cuando vamos donde Jesús, ya todos nuestros problemas tienen solución. Porque habemos personas aquí dentro de la iglesia que decimos que le servimos a Dios, pero cuando llegan los problemas y las dificultades, en vez de correr donde Jesús, corremos para el otro lado. Dejamos de ir a la iglesia, no estoy juzgando. Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar de la palabra de Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere. Porque cuando veamos las situaciones, nosotros nos debilitemos, caigamos y dejemos de buscar de la presencia de Dios. Pero estos 4 caballeros que estaban aquí, cada uno de ellos sabía que solamente tenía que llegar donde estaba Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? No miraron las circunstancias, porque dice en el verso 2 podemos ver de que ya la palabra estaba hablando de las dificultades que habían para poder acercarse a Jesús. Y yo te puedo explicar algo a ti ahora. En ese momento Jesús estaba en la tierra físicamente. Había que acercarse a Jesús, había que tocar a Jesús. Pero ahora Jesús está en todo lugar. Y nosotros tenemos esa oportunidad que esos 4 en ese momento, si no usaron su fe, no lo hubieran visto. Sin embargo, nosotros, dice la palabra que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Entonces quiere decir que Jesús está aquí en medio de cada uno de los que estamos aquí sentados ahora. Jesús está al lado de Giselle, Jesús está al lado de Rosana, de la prima de Rosana, de todo el que está aquí, Jesús está al lado. A nosotros no nos importa que haya multitud, que hayan 67,000 gentes. Nosotros sabemos que Jesús está ahí. Ellos en ese momento tenía que pasar algo físico, un obstáculo físico para poder ver a Jesús. Hoy nosotros, el único obstáculo que tenemos es en nuestra mente. Y muchas veces nuestra mente nos está ganando a nosotros. Pero ellos 4 dijeron, espérate. Me imagino que conocían la palabra, porque ellos dijeron, espérate.
Es por fe que andamos, no es por vista. A mí no me importa que esté lleno ese lugar. A mí no me importa que hayan 67,000 gente. Yo sé que yo tengo que llegar. Y nosotros sabemos que tenemos que llegar donde tiene la solución a los problemas de cada uno de los que estamos aquí. No es llegar donde nuestro hermano, no es llegar donde la pastora, no es llegar donde el líder, no es llegar donde... No, es llegar donde el que tiene la solución. Y el que tiene la solución se llama Jesús. Y Jesús ya vino aquí a la tierra, se fue, pero dijo, me voy, pero les voy a dejar que el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Que iba a dejar que el Consolador. Aleluya, la palabra siempre está alineada y Dios tiene mucha misericordia de mí. Amén. Que yo dije primero que Jesús volvió a entrar ¿a dónde? A Capernaum. ¿A qué? A un lugar que significa en hebreo, ¿lugar de qué? Ciudad de consuelo. Amén. Y Jesús se fue y le dijo a los discípulos, yo me voy, es necesario que yo me vaya, pero le voy a mandar aquí al Consolador. Le voy a mandar aquí al Espíritu Santo de Dios. Nosotros hoy, todos los que estamos aquí, gozamos de esa presencia de Dios todo el tiempo, 24/7. 24 horas al día solamente tenemos que clamar. Y dice la palabra que Él nos va a responder. Esas personas en ese tiempo estaban viendo a un Jesús físico. Aunque era el Hijo de Dios y tenía todo el poder, no era tan fácil acercársele. Porque ya todo el mundo estaba conociendo de la fama de Jesús, como Él sanaba, como Él curaba. Pero ellos no vieron ese obstáculo. Ahora yo pregunto, ¿qué obstáculo tenemos nosotros ahora físicamente que nos impide a nosotros llegar a Jesús? ¿Qué nos está paralizando a nosotros ahora? ¿Qué es lo que nos está a nosotros parando el camino de llegar donde Jesús y decirle a Jesús, Jesús, yo quiero ser sano? Yo quiero que tú me quites esta parálisis que tengo. Yo quiero, Jesús, que seas tú ahora mismo, que tú me toques, que tú me sanes. Esas personas no tenían esa ventaja que tenemos tú y yo ahora. Esos 4 no tenían esa ventaja que nosotros hoy tenemos. Pero ellos no vieron la situación. Ellos no vieron de que estaba llena la persona. Ellos no vieron de que iba a ser imposible. No, ellos solamente se enfocaron en qué? En el milagro que ellos estaban pidiendo para su amigo. Y muchas veces nosotros no nos enfocamos ni en el milagro que nosotros mismos estamos necesitando. Porque espiritualmente nos paralizamos, dejamos de creerle a Dios. Y esas cosas pasan porque nosotros no estamos pasando tiempo con Dios. Dios está ahí. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin y que todo el tiempo solamente teníamos que clamar y que Él iba a responder. Y Él también nos dijo, oigan, porque Dios se pasa de bueno. Dios también nos dijo a nosotros, oigan, todo lo que ustedes me pidan a mí en el nombre de mi Hijo, yo lo voy a hacer. Entonces Dios nos da la llave, nos instruye cómo acercarnos a Él, pero nosotros todavía seguimos viendo la multitud de obstáculos que están frente a nosotros. Pero dice la palabra que tenemos que caminar por fe, seguir caminando, mirar hacia adelante y no bajar nuestra mirada. Porque si bajamos nuestra mirada, les digo que no vamos a poder. No vamos a poder. Hubo un momento en mi vida que yo miré lo que estaba pasando. Hubo un momento en mi vida que yo estaba viendo mi situación porque no conocía a Dios. Yo no conocía de Dios. Yo sabía que había un Dios, pero no sabía cómo creerle a ese Dios. Entonces yo me enfoqué más en la situación que en la solución. Porque para mí solución no había. Hasta que yo comencé a leer la palabra de Dios y a darme cuenta de que todo problema, de que toda situación en las manos de Dios tiene solución. Amén. Todo, no importa, todo. Yo sé lo que es la misericordia de Dios. Yo sé lo que es creerle a un Dios que aún tú siendo culpable, que aún tú habiendo pecado, Dios está ahí listo para perdonarte. Dice el verso 5. Dice el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo,
tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Wow. Entonces quiere decir que el paralítico no tenía fe. Si tú analizas la historia, el paralítico no tenía fe. ¿Quién tenía la fe? ¿Quién era? Los amigos que estaban con él. Nosotros necesitamos a alguien a nuestro lado que tenga fe. Nosotros necesitamos a alguien que cuando estemos caídos, que cuando no tengamos fuerza, nos levante la mano, nos tire por encima del techo y nos lleve a donde Jesús. Amén. Nosotros necesitamos a alguien que esté al lado de nosotros, que camine como nosotros, que tenga fe. Porque van a haber momentos de que vamos a estar débiles, van a haber momentos de que quizás solo no vamos a poder. Pero qué bueno que la fe es todo lo que nosotros necesitamos. Entonces quiere decir que el paralítico, como no tenía fe, en medio de su proceso paró. Porque dice aquí que la parálisis es la detención de cualquier actividad o un proceso. Entonces el paralítico se detuvo. Y espiritualmente hablando, nosotros muchas veces nos hemos detenido y nos hemos paralizado. Y Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor. Y dice la palabra que solamente tenemos que pedirle y que Él nos dará. Usted necesita fe, pídasela a Dios. Usted necesita sabiduría, dice la palabra que todo aquel que necesite sabiduría solamente tiene que ir donde Dios y pedírsela. Amén. Entonces, quiere decir, Jesús, dice la palabra que se asombró porque vio la fe que tenían esos cuatro. Esos cuatro que llevaron a esa persona que no podía moverse porque estaba paralítico. Jesús lo que vio que fue la fe de ellos. Esto se pone bueno ahora. Más bueno. Porque Dios es bueno. Y se pasa de bueno. Pero Dios le dijo algo al paralítico. Él no le dijo todavía camina. Él le dijo, párate, tus pecados te son perdonados. Wow. ¿Cuántos de nosotros, aún sirviéndole a Dios, hemos pecado? ¿Verdad? Primero, en el verso 5, Dios se asombró porque vio la fe de ellos cuatro. Pero ¿por qué ellos tenían fe? Antes de llegar donde quiero llegar. Ellos tenían fe porque oían que, me imagino que oían que la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Y dice Romanos 10:17, así, hermanos, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú estás aquí sentado, si tú decidiste entregarle tu vida a Cristo, es necesario que tú leas la palabra de Dios. Amén. Porque dice la palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero tenemos que confiar. Pero ¿cómo vamos a confiar nosotros si estamos vacíos? ¿De qué? O sea, vamos a estar tirando tiros con una pistola vacía. Por eso cuando Jesús fue tentado, Jesús se defendió con la palabra. Con la misma palabra que el enemigo conocía, Jesús también le contestó, ¿con qué tú te vas a defender? ¿Ya tú sabes con qué tú te vas a defender? Cuando lleguen los ataques, cuando lleguen las circunstancias, porque acuérdate que ahora todo es espiritual. En el Viejo Testamento se regía por la ley. Si te das cuenta ahí, el obstáculo de ellos para llegar a Jesús era físico. Había muchas personas, había mucha multitud. Ahora el obstáculo para nosotros llegar a Jesús está aquí. El obstáculo para nosotros llegar a Jesús está aquí, está en nuestras mentes. Entonces, hermano, si usted está aquí hoy y decidió entregarle su vida a Cristo, cada vez que yo predique,
se van a dar cuenta que yo siempre les exhorto a leer la palabra. Hasta que uno de ustedes me mande una galleta y me diga, cállate. Pero ¿sabe qué pasa? Sí, necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios y yo lo digo porque en mi proceso, en mi circunstancia de depresión, de todo lo que tú quieras, de suicidio, lo único que me liberó a mí fue la palabra de Dios. No fueron ni los Prozac que yo estaba tomando, ni las otras 3 pastillas para la ansiedad. A mí lo que me sanó fue la palabra de Dios. Por eso, con esa autoridad yo puedo decirte a ti hoy, ¿en qué tú estás llenando tu mente? ¿Con qué tú le estás llenando? Porque los ataques van a venir, especialmente ya cuando tú decidiste servirle a Cristo. Entonces tú tienes que estar preparado para pelear una guerra que tú no vas a ver. Oigan esto, tú vas a pelear una guerra que muchas veces tú no la vas a ver. Van a haber personas en tu casa que se van a levantar, personas que están viviendo contigo que se van a levantar y tú no vas a entender. Amén, porque dice la palabra que esto no es, esta guerra no es contra carne ni sangre, es contra potestades. Es con espíritus del infierno que vamos a pelear. ¿Y qué es lo primero que ataca el espíritu del infierno? Ataca nuestra mente. Porque si ya nuestra mente está débil, ya nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo no va a poder levantarse. Amén. Pero Jesús le dijo a él, levántate, verso 5. Hijo, le dijo al paralítico. No le dijo levántate todavía. Oiga, mira lo que él le dijo. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde yo quiero llegar con esto? Donde yo quiero llegar con esto es, porque a mí me gusta hablar de las cosas que yo he vivido y de las cosas que yo he pasado. Y hay momentos en la vida de nosotros como cristianos que aún ya siendo cristianos hemos fallado. Hemos fallado. Y el enemigo, cuando ya tú conoces a Cristo y has fallado, te ataca peor. Porque cuando tú no conoces la palabra es fácil. Tú no conoces la palabra, tú no sabes lo que te dice el Señor, tú no sabes qué es lo que Él quiere que tú hagas, ¿verdad? Pero cuando tú eres cristiano, entonces quiere decir que muchos de nosotros espiritualmente nos hemos paralizado porque hemos sentido que hemos pecado ya dentro de la iglesia sirviéndole al Señor. Oigan eso, hemos fallado ya estando dentro de la iglesia, ya sirviéndole a Dios. Por eso lo primero, ya Jesús sabía el corazón del paralítico. Jesús conoce tu corazón. Y Jesús te dice a ti en esta mañana, yo te perdoné. Amén. Ya yo te perdoné. Y yo lo digo por mí. En los caminos de Dios y estando sirviéndole a Dios, yo fallé. ¿Verdad? Claro. Me tocó darme un beso con una persona, yo siendo casado y yo conociendo al Señor. ¿Y por qué yo hablo de esto? Por muchas razones. Porque una palabra del Señor a mí me levantó y me hizo entender de que no somos perfectos. Y dice la palabra, oiga, la palabra que a mí me levantó dice, 7 veces cae el justo, mas vuelve a levantarse. Amén. Oiga, no dejes tú que el que esté allá afuera te esté señalando, ni te esté diciendo a ti, ya tú te embromaste, tú vas para el... No. Lo primero que Jesús le dijo al paralítico fue, tus pecados te son perdonados. Y el Señor te está diciendo a ti en esta mañana, tus pecados ya yo los perdoné. Ya tú no tienes que mirar a nadie. Ya Dios te perdonó. A mí Él me perdonó. Yo conociendo la palabra, yo que estaba predicando y fallé. Pero doy gracias a Dios por eso. ¿Sabe por qué?
Porque yo entendí que de verdad yo le sirvo a un Dios de misericordia, a un Dios que no importa cuántas veces yo caiga, es un Dios que me va a levantar. Amén. Entonces tú tienes que entender que Dios siempre está ahí para ti. No somos perfectos. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Mientras estemos en la carne, podemos fallar. Pero cuando nos llenamos de la palabra de Dios, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios. Entonces, cuando tú aprendes a temerle a Dios, todo eso te va a alejar a ti del pecado. Y claro, podemos fallar. Yo fallé. Yo no me gusta hablar de algo que yo no he vivido. Y yo sí sé que Dios levanta. ¿Saben por qué yo lo sé? Porque yo estaba deprimido en ese momento. Yo duré como 3 semanas deprimido. Y esa mañana me llamó un amigo y me dijo, tengo palabra para ti. Ya él sabía lo que había pasado. Y me dijo así mismo, dice el Señor que 7 veces cae el justo, más vuelve a levantarse. Oigan si Dios es bueno. Le estamos sirviendo a un Dios que no mira nuestros defectos. Dios mira la intención de nuestro corazón. Y Dios mira el propósito y el plan que Él tiene con cada uno de los que estamos aquí. Y yo sé que Dios le está diciendo a alguien en esta mañana, ya yo te perdoné. No deje a ti que nadie te diga a ti, ay, tú hiciste. No, mi hermano, yo sé al Dios que le estoy sirviendo. Yo sé el Dios que a mí ya me perdonó. Y no fue porque me perdonó cuando yo vine a los pies de... No, me perdonó aún más. Yo conociendo la palabra, yo fallé, pero Él me perdonó. Amén. Así que Jesús le dice al paralítico, primero Jesús dice, wow, pero qué fe tienen estos 4. Hasta Jesús dijo, yo quisiera tener un amigo así. ¿Quién no quiere tener 4 amigos así? Es más, con uno solo es suficiente. Con uno solo es más que suficiente. Pero nosotros tenemos que aprender a tener nuestra propia fe. Porque va a haber momentos que el Señor nos va a dejar solo a cada uno de nosotros. Vamos a tener que caminar solos. Vamos a tener nosotros que pasar nuestro propio camino. ¿Para qué? Dios va a quitar personas que están a tu lado. Hay personas que tú estás dependiendo de ellos ahora, pero te dice el Señor, no van a estar ahí. No van a estar ahí, dice el Señor. Porque tu confianza tiene que estar en Él. Tu confianza tiene que estar solamente en Dios. Ni en tu pareja, ni en tus hijos, en nadie. Hay personas que dicen, no, yo tengo que tener 4 o 5 hijos para cuando yo esté viejo. ¿Quién te dijo a ti? Mi hermano, yo tengo una hija que ahora tiene 18 y lo último que ella quiere es salir conmigo. Sí. Entonces prepárense. Bueno, me dijeron, no, ya eso cambia después de los 20. Pero a mí no me importa porque yo no dependo de ella. Amén. Siempre te dicen, no, eso va cambiando. Pero mentira, yo era así mismo. Lo último que yo quería a esa edad era salir con mi papá. Yo quería salir a janguear solo. Entonces nosotros no podemos tener tantos hijos pensando que nuestros hijos es lo que nos van a sostener a nosotros. No, quien nos va a sostener a nosotros se llama Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra, mira lo que dice en el verso 6. El verso 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas y los cuales cavilaban en sus corazones. Oigan esto. Dice el 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y dice el verso 8. Y conociendo a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo. Oigan esto. Primero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que nosotros tenemos que entender que muchas veces la persona que está a nuestro lado no le importa nuestras situaciones. Y que no les interesa a ellos que nosotros seamos perdonados. Al contrario, si pueden, y este es el hoyo, nos van a enterrar más.
Por eso yo dije que tú tienes que aprender a tener confianza solamente en Dios. Amén. Entonces estamos viendo, al hombre le perdonaron los pecados. O sea, tú sabes qué bueno es tú saber que ya Jesús te perdonó. Oye, eso te quita a ti, como me lo quitó a mí me quitó en ese momento, y no le estoy mintiendo. Cuando esa persona me dio esa palabra, todo lo que yo tenía en mi corazón de depresión se me fue, porque yo entendí que Dios me había perdonado. Yo entendí que en ese momento yo fui perdonado por el Señor. Pero estas personas, lo primero que estaban haciendo era criticando. A las personas no les interesa tu estado de ánimo. A las personas no les interesa cómo tú estás. Por eso dice la palabra que maldito el hombre que confía en otro hombre. Y suena rudo, suena fuerte, suena salvaje. Pero Dios lo que te está diciendo a ti es, esas personas te pueden fallar. Yo no te voy a fallar, dice el Señor. Amén. Dice el Señor, yo no te voy a fallar. Entonces ellos estaban criticando porque Jesús había decidido. ¿Cómo Jesús sabía de que lo tenía paralítico a él quizás era también algo espiritual? Porque déjame decirte, cuando tú tienes una culpa dentro de ti, eso te detiene. Y al tú detenerte mentalmente, tu cuerpo no va a querer seguir funcionando. Entonces ellos dijeron, ven acá, ¿y por qué este hombre viene y dice que le perdonó los pecados? O sea, quiere decir que a ellos no le interesaban la vida de ese hombre. Ellos estaban ahí ¿para qué? Para condenarlos. Hay personas a nosotros ahora que prefieren vernos condenados. Y nos dicen, mira que ahora después que se hartó, porque dicen así, de hacer lo que hizo, ahora dice que es cristiano. Sí, porque así es que hablan. Porque yo no lo puedo poner más bonito de ahí. Así es que lo dicen. ¿Por qué? Porque están mirándonos. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Yo, en vez de estar feliz porque ese hombre fue perdonado, estaba mejor criticando. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 21, en el verso 13. Oiga lo que dice David. David dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de ¿quién? De Jehová, porque sus misericordias son grandes, pero no quiero caer en manos de hombre. Oigan esto, aquí David había pecado y Dios le dijo, yo te voy a dar 3 opciones. ¿Cuáles de las 3 tú quieres? ¿Verdad? Y mandó a ese profeta Gad para que le dijera a David. Y David estaba angustiado porque sabía que le había fallado a Dios. Pero dijo algo muy importante aquí. Él dijo, yo prefiero caer en la mano de Dios que en la mano del hombre. Porque dice aquí, porque no quiero caer en la mano del hombre, porque yo sí sé que la misericordia de Dios son grandes. ¿Quién de los que están aquí saben que la misericordia de Dios son grandes, son inmensas? Y que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos a nosotros. Amén. Entonces dice el verso 8. Oigan esto. Dice Jesús le dijo a ellos, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Oiga qué autoridad. Jesús le está diciendo, dígame, ustedes se encontraron grande que yo ya te perdoné tu pecado. Y Jesús nos está diciendo a nosotros, ustedes se encuentran grande que ya yo lo perdoné. Pues dice Jesús, yo tengo más para ustedes. Amén. Yo no solamente le perdoné sus pecados, yo tengo más de ahí. Porque yo soy el Hijo de Dios, porque yo tengo el poder y la potestad para hacer lo que yo quiera. Amén. Y le habló con autoridad y le dijo, y oigan lo que le dijo. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Ya yo le perdoné los pecados? ¿O es más fácil que yo le diga a él,
¿Qué es lo que dice aquí? Ajá. Toma tu lecho y anda. Oigan esto, dice el verso 10. Dice el verso 10. Aleluya. Dice el verso 10. Y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le estaba diciendo, yo no solamente tengo esta autoridad para perdonarte. Le dijo, yo tengo algo más para ti. Y le dijo, así te dijo. Le dijo, y le dijo al paralítico, ahora ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Wow. Entonces, ¿a quién de los que está aquí el Señor lo perdonó? Amén, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Pues ahora el Señor no solamente te está perdonando. El Señor hoy se lleva la depresión. El Señor hoy se lleva la preocupación. El Señor te dice a ti, ¿tú sabes qué? Ya tú eres libre. Ya tú eres libre. Entonces nosotros tenemos que saber que no importa, le estamos sirviendo a un Dios que está lleno de amor, que está lleno de misericordia, pero sobre todo a un Dios que tiene poder. A un Dios que no solo, porque oiga, dice la palabra que esto va de gloria en gloria en gloria. Entonces al que te esté criticando, tú le dices, oye, Jesús no solamente me perdonó, Él me va a dar vida y vida en abundancia. Y hay bendiciones que vienen para cada uno de los que estamos aquí. Pero para eso nosotros tenemos que creerle a un Dios que está vivo, que ahora mismo no hay obstáculos para que nosotros lleguemos donde Él. El obstáculo está aquí en nuestra mente. El obstáculo para nosotros llegar a Jesús está en nuestra mente. Amén. Así que para terminar, ¿cómo nosotros vamos a saber que nuestros pecados son perdonados cuando nosotros no conocemos lo que es la misericordia de Dios? Tenemos que conocer nosotros lo que es la misericordia de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios porque le servimos a un Dios que está más que dispuesto no a perdonarnos una. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿y si alguien peca, cuántas veces debemos perdonarlo? 7, no, 77 veces. 70 veces 7. Entonces, ¿cuánto más el Señor no nos va a perdonar a nosotros? Pero en esta mañana yo quiero decirte dos cosas. Y quiero hablar de esto porque fue algo que yo viví y lo hablé aquí ahora. Oigan, si usted está aquí y usted siente que ha fallado, que quizá ha hecho cosas que quizá no eran del agrado de Dios, tengo para decirle que eso no es excusa para salir corriendo. Tengo para decirle que si a mí Dios me perdonó habiendo fallado, Él va a hacer lo mismo con cada uno de los que están aquí. Porque este es un Dios de amor, este es un Dios de poder y este es un Dios que está dispuesto a perdonarnos. No podemos nosotros dejar que nuestros pecados, que quizá un error que cometimos nos detenga. No, hay más. Por eso Él le dijo aquí, hay más. Yo no solamente te estoy perdonando, yo tengo más para ti. Pero tú tienes que venir a buscarlo. Tú tienes que mover todo obstáculo que está en tu mente para tú poder llegar a los pies del Señor. Él es el que tiene la solución. Y Él ya te perdonó. El Señor te dice en esta mañana, ya yo te perdoné. No es lo que dice el mundo, es lo que yo digo a través de mi palabra. Ya yo te perdoné y tengo más para ti. Y tengo más para ti. Así que no dejemos nosotros que el proceso nos paralice a nosotros. No dejemos que la situación, no dejemos que quizás porque fallamos ayer o quizás hicimos algo, pero Dios lo que está viendo es que hoy tú estás aquí. Mira eso. Ya Dios se olvidó de lo que pasó. El enemigo quiere que nosotros nos recordemos. Yo me olvidé de que yo fallé. Yo me olvidé de que yo besé a esa muchacha. Ya para mí, en mi subconsciente eso no existe. Eso no está. Ay, Manuel, pero no, ya no está, porque ya Dios me perdonó. Y yo lo recibí a través de una palabra. Pero qué bueno, y le doy gracias a Dios que yo fallé, porque hoy yo puedo hablar de esto.
qué bueno que me tocó a mí esa situación, porque hoy yo puedo decirte a ti que sí, que Dios perdona. Así que yo quiero que nos pongamos de pie en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios, porque yo sé que Dios nos ha hablado. Y yo sé que Dios le habló a alguien y le dijo: ya yo te perdoné. Señores, olvídense de lo que ya pasó. Dios ve la intención del corazón. Dios ve que hoy tú estás aquí.